parte, ahí me toca, ahorita viene la renovación del registro calificado de medicinas Palmira, Cali, atención prehospitalaria, acreditación de alta calidad para odontología. Me viene otro programa que me escapa, en el cual me toca formar parte. Pero eso para ustedes, doctores, es un bienestar también para sus familias. El saber que sus hijos, como digo yo, están en una institución acreditada con alta calidad. Y es de la Universidad del Suroccidente Colombiano con mayor proyección, tendencia, crecimiento. Hasta el año pasado éramos en la Santiago cerca de 22.000 estudiantes. Ahora son cerca de 24 a 25.000. Esto ha crecido impresionante. Y esperamos que eso se mantenga así porque ya los docentes no aguantan. Ya estamos, los docentes estamos rentados. Pero quería transmitir ese mensaje. Y para ustedes en medicina, ahora que se les viene a ver venir, antes de comenzar mi clase, cuando viene la visita de pares, a mí me toca defender medicina Cali, van a ser simultáneas las visitas, medicina Palmira, medicina Cali. Yo no puedo estar en las dos reuniones, ni me voy a poner a correr presente aquí, corre presente allá. Yo me postulé para defender la medicina Cali. Medicina Palmira, ya estoy preparando una colega de ustedes que se va a encargar de defenderla y yo me encargo de defender medicina Cali. Al fin y al cabo, pues es más o menos lo que se ha hecho. Eso siempre se ha hecho así y pues bueno, es factible que a ustedes en cualquier momento, cuando lleguen los visitas de pares, sean postulados al azar. Al azar, ¿qué quiere decir eso? Que de pronto un par los llame y le diga, cierta doctora Guadalupe, buenos días. Mi nombre es Jorge Restrepo, soy del Ministerio de Educación Nacional y quisiera conocer su apreciación. Usted está estudiando medicina en la Santiago. Queremos saber cómo se siente. ¿Qué opina? ¿Qué opina de sus profesores? Del profesor de bioquímica. ¿Qué opina? ¿Qué opina de las instalaciones? ¿Qué opina? Todo eso lo van a preguntar. Y ahí es donde ustedes dicen, ay, la Santiago es lo máximo que me ha pasado en la vida. Estoy realizando mi sueño. Y el par, muchas gracias. Y llama a otro de diferentes semestres. Y así los pares sacan una calificación. Y esa calificación es la que le dicen al director de medicina, que ya hay director de medicina, la otra noticia, ya por fin hay director de medicina Cali. Y eso para mí implica que me la suelten un poquito. Me han postulado varias veces, pero no, déjeme quietico. No. No, déjeme quietico. Que por aquí sus compañeros me están diciendo que por qué no me postula director de medicina. No, quiero vivir. Si así como estoy no tengo vida como director, no. Mejores propuestas me han hecho y sin ropa. Entonces tampoco. Entonces, doctores, este es un motivo para ustedes de fin de semana que están en una universidad de acreditación de alta calidad. Naveguen por la página de la universidad que no sabían, busquen las páginas sociales, las entrevistas, el rector sacando pecho y mostrando el logo. Entonces, eso implica hasta cambiar logos, porque los logos que tenemos son logos sin acreditación de calidad. Ahora el logo es doradito, alta calidad. Ya pueden chicanear, alta calidad. Entonces, eso se va a hacer. Bueno, los padres, ¿cuándo van a hacer? No sé. Por eso es que quiero hacer varias cosas. Otro aviso parroquial. Ese semestre van a ser exposiciones. Se van a organizar, amor. ¿Tú me has organizado, mi amor, los listados? ¿Eras tú? Sí, ok. Listo, ok. Mándame esos grupos para yo mandarle los temas. A ver, van a hacer trabajos de exposición en PowerPoint. Yo le mandaré los temas correspondientes a este semestre. Va a ser evaluativa. Tienen dos opciones, la número 1 o la número 2. La número 1 es exposición. La número 2 es parcial. ¿Cuál quieren? Profe, la uno.
Necesito que haga la exposición por una razón. Ustedes tienen que presentar casos clínicos más adelante. Y esos casos clínicos que ya han estado conmigo, los que estuvieron en casos clínicos, ya vieron cómo se hace. Y eso fue sencillo. El próximo caso clínico es complejo. El próximo caso clínico es de verdad, ese sí se evalúa. Y no los quiero asustar, pero en esa vez, en esos casos, el caso clínico que se evalúa de verdad para Dios, los he visto sin nada, no quiero que se asusten, han salido llorando del hospital. Por muy buenos que sean los alumnos, por muy triple, puta, la Westinghouse, nunca me han pasado de 2.5. De 2.5. Y eso es mucho. Es el grupo, ¿cómo no? Bueno, entonces me mandan porque ahora esas exposiciones y la situación es la siguiente. Ustedes no escogen el que expone. Yo soy el que escojo. No, expone uno, pero los demás van a apoyar, pero yo lo escojo. Es que, sí, no es que nuestro grupo está conformado por... Ah, bueno, lo presentaron. Siéntese, se me queda de pie fulano. Ya el que expone. ¿Con qué se hace esto? Con que es que todos tienen que saber la exposición. Profe, nos da un tiempito, es que no hemos podido comenzar porque es que quien comienza no ha llegado. Entonces, NPP, yo escojo el que expone. Ustedes van a recibir su trabajo de exposición. ¿De acuerdo? Bueno, veamos. Ok, bueno, ya habían terminado los avisos parroquiales, páginas sociales y chronografía. Este es el tema central, las bases de su trabajo de exposición. Ese es el tema central, las bases de exposición. Cromosomas, genes y bases. ¿Por qué vamos a empezar esto? Porque sus casos clínicos, el último caso clínico, no, ese es un paciente gastrointestinal, es un paciente con migraña. Eso es facilito. Eso es lo fácil de medicina. No, ese es un paciente con una mutación genética y se está tratando de esta forma. La enfermedad se llama Pompe o la enfermedad se llama enfermedad de Nagasaki. ¿De acuerdo? Y ahí sí, ahí sí. Bueno, entonces, esta es la base que quiero que lo pongan cuidado. Y terminando la clase, espero que me lleguen al correo los grupos, corazón, para yo. Ay, es que mañana viernes no estoy acá, a ver si logro repartir los temas para que empiecen a exponer la próxima clase. ¿Ok? Preferiblemente. Preferiblemente cuando entran al hospital, así, grupitos, porque es que tengan presente. Ustedes son muchos. Y no acabándose de la dicha, ya me informó la universidad que para el próximo, ya otra facultad me dijo, y yo vuelvo y le reitero a ustedes, los alumnos, muchas gracias por este canoso, que le permitan ser su bioquímico, pero NPP, medicina son 240, ahora bioingeniería quiere que le dé bioquímica a bioingeniería, porque solo hay un bioquímico clínico que tiene la Santiago, y ahí quién es. ¿Quién será? Entonces, imagínense. Y yo no puedo más. Ya estoy amenazado por convivencia en mi casa. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, como siempre está marica. Ok, bueno, ¿de qué va a tratar esto? Vamos a mirar la estructura genética, vamos a mirar los pasos de la estructura genética, y es ahí cuando yo les voy a preguntar, ¿en qué paso fue que se dañó para que el paciente tenga esa enfermedad? Así va a ser el juego. Ustedes tienen que adivinar dónde fue que fallaron. No ustedes. ¿Dónde estuvo la genética que hizo que alterara que la persona saliera con un ojo de color azul y uno verde? Y el problema es que el paciente al principio dice, yo veo perfectamente.
Tarde o temprano, ¿ustedes qué creen que esas personas con dicromías oculares, qué pasa? ¿Pueden ver bien? Los pacientes que tienen un ojo de color azul y uno verde, ¿pueden ver bien 20/20? ¿No? ¿Por qué, doctora, dice que no? ¿Cómo? La misma composición, ¿cómo así? Barájame la mejor. Iba bien. Si está viendo, está funcionando. Ah, ya es diferente. Uno sí lo va a tener y el otro, muy bien, pero están funcionando, que están viendo. No digas así, oye, mi amor. Para los compañeros que están afuera, esas policromías que se presentan oculares de un ojo verde y un azul, o uno rojo y uno verde, ¿creen que para los que están afuera ese paciente puede tener visión 20/20? No se atropellen para contestar, por favor, no se atropellen para contestar. Profe, Dime. yo diría, pues yo creería que no, porque pues la evolución del ojo se ha tornado más clara para poder ver en la oscuridad. Entonces, a un tono más claro y el otro más oscuro puede pues variar, va a haber, pero puede variar dependiendo del contexto. Puede ver, estoy de acuerdo que puede ver porque está viendo, pero que tenga 20/20 no lo van a tener. Pero ¿cuál es la razón de por qué no la va a tener? Porque va a haber una deficiencia enzimática y cromosómica en esa parte que llega hasta cierto límite. Hubo una alteración de las bases nitrogenadas. Y entonces a nivel del cromosoma y la cadena se alteró. Lo vamos a ver más adelante. Actividad génica. ¿Cómo funcionan los códigos genéticos? Transcripción y maduración del ARN sintético, traducción o la síntesis de proteínas. Recuerden que vamos a hablar de 3 pasos hoy. Y entonces, en esos 3 pasos, en el transcurso de la clase, le estaré preguntando dónde está la falencia cuando tenemos un paciente que camina de tal forma, o dónde está la falencia cuando el paciente aparece que de pronto tiene 2 estómagos, uno normal y uno esbozo de estómago. ¿Qué sucede? ¿De acuerdo? Regulación de la actividad de los genes, las mutaciones, ciclos celulares y reproducción celular, meiosis, reproducción sexual, los ciclos biológicos de la reproducción sexual y la biotecnología. Aquí es donde estamos hablando de la clonación. La clonación hasta ese momento que saben ustedes, ¿legal o ilegal? Aquí Creo que es ilegal en humanos hasta el momento. ilegal en humanos, pero en investigación sí. Entonces, por ejemplo, clonar una semilla de frijol para que el frijol sea más grande y pueda alimentar más, ¿es ilegal? Buenos días, mija. Mucha cirugía, ¿no? Bueno, entonces, ojo con eso. A nivel de humanos es ilegal, por ahora, pero ya eso está probado. A nivel de biotecnología. Por eso tocaremos el tema de biotecnología. Material genético. El material genético, la unidad estructural del material genético del ADN se llama cromosomas. ¿Cuántos tiene el cuerpo humano? Ganan pares. Sí, por ahí ganan pares. ¿Cuántos? 46. Muy bien. 46. ¿Qué y qué? ¿Cómo es la vuelta? 2 pares de 23 y cuando se muta uno es cuando salen las alteraciones, las enfermedades. ¿Quién da la mutación? ¿Papá o mamá? Los Permíteme dos, la compañera que está contestándome me va a contestar esa pregunta tan fácil. ¿Quién da la mutación? ¿Papá o mamá? alteración de genes puede ser por parte del padre o por parte de la madre.
fin qué? Los dos. Ah, ya, los dos. Eso no es que, vio, ese niño tan inteligente, tan hermoso, también parecido, es que tenía que ser hijo del papá. Pero cuando salen y dicen, ay, niño tan feito, a no se parece a la mamá. Así con esos cuentos salen. Entonces, ojo, ¿por qué vamos a hablar de los virus a nivel genético? ¿Por qué vamos a hablar de las células procarióticas y el núcleo celular de ellos? Correcto. Transmiten el genoma humano, las células eucarióticas. ¿Y qué tienen que ver las mitocondrias acá a nivel genético, doctora? Aporta energía, ¿qué más? Porque a nivel mitocondrial, donde va el transporte, donde puede haber una alteración genética. Dos, ADN y DNA. Dime. No, que la mitocondria también presentaba un ADN cíclico ahí. Correcto. La ADN es importante a nivel cromosómico. Muy bien. Y que algunos cromosomas intervienen en el ARN, el ácido ribonucleico, y en otras acciones actúa el ácido desoxirribonucleico. ADN y ARN son los parámetros que rigen la cadena cromosómica y de ADN. Entonces, entrando en ese contexto de ideas, el dogma central de la biología molecular, el dogma central de la bioquímica genética se traduce en tres procesos: replicación, transcripción y traducción. Esas son las fases, ojo, esas son las fases del material genético para transmitir la herencia, llamémoslo así. En palabras químicas, en la transcripción actúa el ADN. Para traducir se lleva un mensaje entre el ARN mensajero, entre la traducción y el plegamiento. ¿Qué es el plegamiento? El estirar. La unión y ¿qué más? Y el desenrollamiento, correcto, para que ingresen los nucleótidos, entran aminoácidos que terminan conformando un nivel proteínico. Pregunta, ¿los humanos somos proteína? ¿Por qué, doctora? Todo está compuesto de aminoácidos. ¿Está de acuerdo, doctor, que los humanos somos proteína? ¿Un humano se puede comer? ¿Un humano se puede comer? Canibalismo. No, no, yo aclaro porque ya cuando un humano se puede comer ya están riéndose aquí por muchas cosas. Sí, canibalismo. Canibalismo. Ok, pero ¿qué pasa con esa carne humana? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? Dime. Sí, yo una pregunta y contesta el eco. Eso no han superado eso. Aquí tengo una experiencia, una doctora que dice que la carne femenina es dulce y la carne del hombre es amarga. Bueno, doctores, ¿qué ha escuchado usted, doctora? Ya. Ok, canibalismo se ha presentado en ciertas partes en Sudamérica, cerca aquí en el Amazonas hay canibalismo, ¿correcto? Yo mato y como al muerto. Muy bien. Entonces recuerden, doctores, este dogma es el que nos va a llevar a ustedes a identificar en cuál de esos procesos fue que tuvo la parte genética, la alteración, dónde se dio. Este es muy sencillo de aprenderse ese cuadro. Muchachos, no se preocupen, este diagrama, la transmisión de la información genética, recuerden que comienza con tres pasos: traducción, transcripción, replicación, que en uno actúan las proteínas con el ADN, RN mensajero, en el otro se reproduce la transcripción, ¿qué es? Reproducir el mensaje. ¿Y qué es la replicación? Copiar.
Entonces es como, si lo miramos desde el punto de vista práctico, es como una fotocopia de un original, de una cadena. Entonces, cuando ustedes sacan fotocopias, un original y sacan 50 copias, lo más seguro es que las primeras 20 van saliendo bien y después van sintiendo que las siguientes van como que perdiendo un poquito de tinta o son más claras y de pronto la última termina con un rayón, pero salió la fotocopia y la dejan. ¿Sí o no? Ok, entonces le echan la culpa al rodillo. Pues ese ejemplo tan gráfico es lo mismo que pasa acá. Hay un micrófono prendido. Que tengo un servicio técnico adicional, ¿no? Bueno, ok, muchachos. Primera pregunta, doctores, a este nivel deben de saberlas. A este nivel están las bases nucleótidas completas. En las etapas de la información genética, comenzando los procesos de traducción, transcripción, replicación, tenemos completas las bases purínicas. En la transcripción ya empieza. Ok, acá. Ok. ¿Y qué diferencia hay entre el ADN y el ARN con respecto a las bases nitrogenadas? Timina en una y la otra es uracilo. Ok, ¿y qué sucede ahí? Si en la etapa de transcripción ya tenemos bases purínicas y hay una diferenciación, ¿dónde comienza la mutación? Hay elongación. Elongación, no ese se elonga, hay elongación. Ok, muy bien. Entonces, de este orden de ideas, muchachos, la información genética o el flujo de esa información comienza con estos tres pasos. Intervienen el cambio o intercambio de la elongación de la cadena de ADN. Recuerden que uno tiene un racilo en la última cadena y el otro tenemos que. Muy bien, Timina. ¿Qué pasa cuando al hacer la elongación? Si elongación es como estirar. Imaginemos un chicle. Estirar como el chicle. Cuando ustedes están masticando y les da por meterse el dedo, que las veo, las más que todas hacen eso las niñas. Las veo que y le hacen enrolla. No sé para qué le enrollan. ¿Para qué la enrolla, doctora? Entonces, eso es una elongación. Pero sí la he visto. Y aquí en la universidad las veo haciendo. Bueno, esa elongación permite que pueda intervenir, se pueda romper una parte de la cadena y se pueda reemplazar por otra base purínica o por otra base nitrogenada. ¿Por qué sea el rompimiento? ¿Dónde sea el rompimiento? Si en la transcripción tenemos las bases purínicas, en la replicación que estamos replicando y está elongándose, ¿dónde comienza entonces la oportunidad? Las enzimas. Pero por ahora vamos, antes de entrar a la enzima, vamos a hablar acá de eso primero. ¿Dónde entran? Correcto, se rompen y se reemplazan por una base nitrogenada. Eso se llama mutación. Entonces, uno perfectamente podría decir dónde comenzó el problema de que la persona presentó dicromía, un ojo azul y un ojo verde. En la etapa de replicación, en la etapa de transcripción o de traducción. En la replicación. Aquí es donde hubo la alteración. Muy bien. Pero resulta, doctores, que esta información de código genético entra no solamente las polimerasas, sino que también entran los polipéptidos, que es el producto final. ¿De acuerdo? En la elongación, si dijimos que al principio todos somos proteínas, en la elongación, ¿qué pasa con las proteínas? Cuando tenemos demasiadas proteínas, ¿qué conforman? Se pliegan. ¿Qué tenemos? Polipéptidos. ¿De acuerdo? Las cadenas largas de proteínas, cuando son largas, terminan conformando ¿qué? Polipéptidos. Esos polipéptidos son los que van a intervenir ya a final del ejercicio, donde en cualquiera de las fases iniciales
en la transcripción, en la replicación o en la traducción, porque también en la traducción puede haber alteración desde el primer momento. Que hasta ahora casi todo se genera en la replicación, sí, muchachos, pero prácticamente en la traducción también tenemos alteración. Correcto. Sí, correcto. Entonces, ojo con esto, muchachos. Genéticamente, nosotros que estamos aquí presentes, ustedes que son las niñas hermosas, lindas, los caballeros no tanto, pero bueno, están bien. ¿Qué pasó con su genética? 50-50, bien, bien. Mitad 50-50, mitad bien y mitad también bien. Si están aquí presentes y no tienen ninguna alteración, ¿es porque estamos bien? Ya. No, usted tiene 5 dedos, mijo, no se preocupe. Ay, Dios. Que aquí un par de doctores discutiendo, yo tengo 6 dedos. Bueno, ¿qué pasa cuando tienen 6 dedos? Dime. Pero también está la opción de que haya el comportador, ¿no? Sí, pero bueno, si está el gen portador, ¿eso sucede en qué? Que puede ser inmediato, que puede actuar en la elongación o que queda como recesivo para la siguiente generación. Alelos. Doctora, ¿usted qué opina? Si lo tiene, si es portador, pero la primera generación es bien, el alelo. No es. Pero si es dominante, ok, va a haber la incidencia. Aquí tenemos el cuadro comparativo que dijimos al principio del ADN y el ARN. Miren, todos tienen su juego, pero ¿dónde difieren? En el último, en la base nitrogenada, la última base nitrogenada. ¿Ok? Que se hace ese reemplazo. Y ese reemplazo, ojo, genéticamente, vamos a mirar dos cosas. Genéticamente, no lo miremos como una alteración o mutación, no. Miremoslo como un comportamiento normal porque así se puede presentar en el color de la piel. Blanco, trigueño, moreno, rubio, como su profe, ¿de acuerdo? Y dúdelo. Que ya me ha caído el cabellito, es otra cosa. ¿La doctora está poniendo en duda? Ah, bueno, por su salud, mejor que no. Muy bien. Entonces, ¿qué es la transcripción? La transferencia, la información. Le pegaron. Y viene la información, la transcripción. Viene la información que va a través del ADN. En esa información, ¿qué se transmite? ¿Qué piensan ustedes que se transmite en esa primera etapa? Si estamos bien, 50-50. Si estamos mal, uno va a tener uno más, ¿no es cierto? O uno menos. Muy bien. Donde hay alteración de código genético, toda alteración de código genético es mutación, toda alteración, ¿de acuerdo? Independientemente si hay manifestación física, pérdida cognitiva, deficiencia física, alteración y nada. Usted está así, ya no hay nada más que hacer, mijo. Tranquilo. ¿De acuerdo? No se preocupe, doctora, no se preocupe, que él va bien. Yo conozco al papá. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, en la etapa de transcripción que tenemos, transporte, información. Lindo este cuadro. Ahí los tenemos. La cadena normal. Vamos haciéndole una pequeña elongación, vamos estirándola. ¿Con qué fin? Con el fin de ir identificando la base nitrogenada donde puede haber la alteración y donde puede haber una modificación. Antes de medicina se hablaba de alteración.
Hoy en día seamos más técnicos, haremos de modificación. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque alterar es cambiar. Modificar no necesariamente tiene que cambiar. ¿De acuerdo? El color de los ojos. Pareja trigueña y sale un hijo rubio, verde. Ni lo vaya a poner en duda, Eric. No te conozco, Eric. Ya sé qué iba a decirme. Puede ser un abuelo, un tatarabuelo, que traía ese gen recesivo y se transmitió lastimosamente después de la quinta generación. Estuvo recesivo 1, 2, 3, 4 generaciones y aparece. No, no necesariamente. Siempre tiene que estar normal, pero queda recesivo. ¿De acuerdo? Entonces, tranquilo, doctor, le repito, no se preocupe. Muy bien. Y es aquí donde en la elongación, cuando ahí está la elongación, entra el ARN mensajero e interviene esa base purínica que va a alterar, llamémoslo así, o modificar. Antes era alterar, ahora es modificar la información genética. Y nuevamente, ¿qué pasa con la elongación de esa cadena? Se cierra otra vez y vuelve a hacer la etapa de terminación. Y entonces en la etapa de terminación es donde ya tenemos un ARN cerrado total, donde no permite el ingreso de una base purínica, pero sí tenemos una información que puede quedar recesiva acá. Entonces, ¿dónde queda la parte de recepción, digamos que sea recesiva el gen? En la etapa de terminación, no en la etapa de iniciación, ni en la elongación. En la elongación es donde ocurre el procedimiento, pero que queda atrapado ya es en la etapa de terminación. Entonces, hoy en día, en genética, es la especialidad médica infertilidad. Las personas que se especializan en infertilidad se encargan de trabajar esto. ¿De acuerdo? Hay unas referencias bibliográficas médicas que se habla, desde que comenzó la clonación hace ya más de 20 años, 25, 30 años ya, que se hablaba que perfectamente un médico genetista infertilidad pudiese alterar el gen porque ya ya la cadena ADN está identificada toda total. Ya se sabe qué alelo es el que da el color de la piel, ya sabe qué alelo es el que da el color del sexo, de todo. Entonces se decía que si ya se identifican, es simplemente modificarlo, hacer la cadena elongar y cerrarla. Y se daría feliz término un hombre de pelo en pecho, remolinos, donde ya se imaginan, en torbellinos, donde lo tiene, y tendremos un galán o una hermosa mujer. Eso se habla a nivel de genética. A nivel de infertilidad, ¿qué hace un médico de ginecólogo que se subespecializa en infertilidad? Donde en este momento las posibilidades son 50 y 50, y ustedes van a adivinar dónde está la falencia, porque ellos dicen 50 y 50. No necesariamente. Se habla de 50 y 50 es porque hay una posibilidad que se cumpla el tratamiento o un 50 que se falle. ¿De acuerdo? Muchas veces la eficiencia, ojo, la eficiencia de la infertilidad en la cadena de ADN es por problema hormonal. ¿De acuerdo? Entonces es aquí cuando entran a trabajarse las gonadotropinas coriónicas, por ejemplo. Entonces dices que tenemos deficiencias de gonadotropinas coriónicas. La pareja está bien genéticamente y funciona adecuadamente, pero para que ese funcionamiento se dé, nosotros tenemos que tener un sistema hormonal también estimulado y adecuado. Ese sistema hormonal, en el caso de la infertilidad, está dependiendo de las gonadotropinas coriónicas. Por eso, porque hay menos secreción. Entonces, ¿qué hace un médico de estos? Aplicarle gonadotropinas coriónicas, aplicarle un tratamiento de sueros enzimáticos para estimular la producción y que esa producción de esas gonadotropinas coriónicas permita una estimulación genética y cromosómica adecuada
que cuando ocurra la etapa de elongación, cuando haya el cambio, la hormona tenga la respuesta adecuada para transmitir el color o el sexo. ¿Pero por qué se habla de 50 y 50? Correcto, porque puede que funcione, porque no. Además son tratamientos muy costosos. No, ya, eso está de cigoto, pero ojo, que tenga gonadotropina coriónica en la mujer no quiere decir que el hombre no está aportando, ¿correcto? En el hombre puede ser la deficiencia de testosterona, ¿de acuerdo? No, doctora, decirle que soy clase, que ya le pasó ahorita. Bueno. ¿Cómo? Puede ser. Adicional. Adicional. Sí, pero si lo da adicional, puede alterar. Sí. Pero si se da la elongación y no se da ese exceso, no alcanza a producir el cambio de mutación acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace un especialista de estos. Entonces, pues, se habla de mitad y mitad, como les decía, porque hay una posibilidad que funcione y otra posibilidad que no funcione. Ahora, los tratamientos de infertilidad a base de genética son demasiado costosos. Ese es un pequeño problema de por qué hoy en día mucha pareja no puede tener. El tratamiento más bajito, más bajito, no baja de 50, 60, 70 millones. La inseminación artificial, ¿qué hacen ellos? Después que han identificado esta etapa de elongación, es inseminar artificialmente con un esperma bueno y que se tenga el óvulo perfecto. ¿De acuerdo? Pero eso no es garantía. Es garantía de preñez, pero no es garantía de funcionalidad. ¿De acuerdo? Exacto. Eso es tenaz. Por eso, lastimosamente, esos sistemas genéticos, trabajar eso es costoso, que entonces hay otras opciones. Pero aquí comienza lo peor, las adopciones. Sí. No, eso, muchachos, la genética es de respetar. Y un genetista no puede decir el 100% es así. ¿Recuerdo? Eso es como una lotería. Miren, para ejemplo más claro, me colocaré en primera persona de ejemplo. Yo tengo 3 hijos. El mayor tiene 25 años, el que le sigue tiene 24. Y yo dije, y mi esposa y yo, ay, ya no más. Estamos tranquilos. El menor tiene 18. ¿Cuántos años pasaron? Entre el segundo y el tercero. 5. Y resulta que un año antes, mi esposa, ay, empezó la joda, ay, otro, yo quiero la niña. Y yo me imaginaba con niñas. Yo quería eran niñas. Y yo quería llegar a un restaurante con 4 o 5 viejas y todas mías. Y la que llega a escoltar es ella. Ella llega con 3 hombres al lado y el cuarto, pues, si se acuerdan de mí. Bueno, pero ahí yo me acuerdo que el genetista me decía, termómetro, 39 grados, tal día, péguele tal momento, las piernas de no sé qué forma. Mejor dicho, había que ser gimnasta para poderle. Buscando a la niña, buscando a la niña. ¿Y qué creen? Niño. Y soy feliz con ese muchacho.
Ya están cada uno, ya todos trabajan, ya todos se defienden, ya. Y ya ve. Zafé. Pero ahí vamos. Pero que uno se meta que el cuento que vamos a apuntarle y que la niña, no, muchachos. Eso es de mucho estudio y de mucho acierto y la asertividad es 50 y 50. Es eso lo que se dice en la lámina anterior. Que quiero niña y niño. Han funcionado 50 y 50. Ay, yo quiero niños. Porque es que mi familia, todo es una panadería completa. Todos son niñas, niñas. Y ha pasado y aparece. Conozco un médico que es el consentido, tiene la misma edad mía, es el consentido de la familia. Tiene 10 hermanos, 9 mujeres y el único hombre es él. Y es el menor. Buscando el niño, y vea. Entonces, ¿usted qué haría, doctora? Con 9 niñas y un niño. Lo que usted le garantizo. No, venga. Yo tengo, ustedes tienen, los van a ver de pronto por ahí, algunas que estén más obligados, los voy a invitar a ellos. Yo tengo trillizos estudiando medicina. Aquí. La diferencia es que se van poniendo de acuerdo entre primero usted, luego yo y luego yo. Un año de diferencia. Están estudiando medicina acá, trillizos. Yo admiro al padre y a la madre. Puta. Ok, muchachos. Las etapas. En la etapa de iniciación, que es la más compleja, ojo muchachos, ¿por qué decimos que la etapa es la más compleja? En la etapa de iniciación, porque aquí es donde se están dando las señales del futuro final de esa cadena. A partir de la etapa de iniciación es con enzimas y el ARN, ojo con eso, con la polimerasa, es que se empiezan las señales de intervención y señales de cómo va a ser el proceso de la mitosis, la meiosis, cómo va a ser el proceso de la elongación, la apertura, el ingreso de la base purínica. En la etapa de elongación, la polimerasa pasa a dividir en 3' a 5'. Recuerden que cuando uno habla de 3' a 5' es la cadena, o es de 3 o es de 5. ¿De acuerdo? ¿Puede haber mutación en cuál? ¿En la 3' o 5' o en ambas? En ambas. En ambas se puede presentar. En ambas se puede presentar que la fase de iniciación no fue muy acorde todavía con las señales de garantía a través de la polimerasa. ¿De acuerdo? En la etapa de elongación, aquí las subunidades, que así se les dice, o codones, subunidad codónica, 3' o 5', es lo que hace la diferencia. Pero eso todavía no garantiza el punto final. Y que no garantiza, cuando yo hablo del punto final, doctor, en esta parte genética, es cómo va a quedar conformada la cadena nuevamente lineal. Cómo va a quedar conformada la cadena de ADN. No hay garantías. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es aperturas. En la etapa de elongación, recuerden que se abre, son aperturas. ¿Y qué ingresa en esa apertura? La polimerasa. ¿Qué más? ¿Qué más? Las bases nitrogenadas. Las mismas bases nitrogenadas que se cambian. Entonces, empezamos con ARN. Se cortan. Sí, correcto, se cortan. Y empezamos con ARN y podemos terminar con ADN ya conformado. En la etapa de elongación, ¿podemos decir que ya podemos definir un ADN? No. En la terminación sí podemos hablar del ADN. ¿De acuerdo? En la terminación, aquí está el aporte, miti, fisti, como hablamos al principio. Aquí hay una modificación. Y en la etapa de terminación, ¿qué hay?
nuevamente la conformación 50-50, pero modificado. Entonces, pregunta. Total, el genetista, ¿dónde va a actuar? Si ustedes, quiero doctores que piensen, si ustedes ya son médicos, se me han especializado en ginecología, le enciendo patada. Yo espero que usted me gradúe, que ustedes se gradúen para que me atiendan. Y empiezo yo a sufrir. Ay, este fue alumno mío. Yo, uy, ¿cuánto le puse en bioquímica? ¿No? Como que yo... Ok, en esta etapa, en la elongación, es donde ustedes, ya son especialistas, intervienen. Y es aquí donde ustedes dicen, yo quiero que tenga ojos verdes, sea de 2 metros, no como el papá que es pegado al piso, o como la mamá que es pegada al piso. Ya, aquí ustedes pueden modificar. Sí, se puede. Sí. Ok. Sí, ya se, bueno, adulto no. ¿Cómo, momentico, venga? Nada más, ambientales y químicas. Ah, ya. Así como están ustedes, muchachos, ya no tienen nada más que sino corta, costura y confección si se quieren modificar. Pero ustedes modifican el genotipo o el fenotipo. El genotipo no lo modifica. Aquí es donde se puede modificar in vitro. Pero ya, doctora, usted tan linda que es mi amor, ya le toca eso otra cosa. Yo le recomiendo que no se ponga en manos de él. Bueno, en la etapa terminar, muchachos, terminación. En la etapa de terminación, recuerden que la polimerasa continúa actuando. ¿La polimerasa qué está llevando? Desde que comenzó hasta que termina, ¿qué lleva? La polimerasa. ¿Qué está llevando? Nucleótidos, ¿qué más? Péptidos. ¿Qué más está llevando? Procariótidas. Las células procariótidas, por ejemplo, pueden intervenir en un proceso metabólico. Procariotas. ¿Por qué creen? Está en la terminación de la región, ojo. Ellas son las que terminan la secuencia de las bases. Cuando yo hablo de secuencia de las bases, quiere decir, arrancamos con adenina, citosina, timina, uracilo. O arrancamos con adenina, citosina, timina, guanina. Y vuelve y comienza. Pero esta secuencia, ojo, es igual. Tomemos el ejemplo de las 4. Empezamos con adenina, citosina, timina y guanina. La siguiente cadena, ¿cuál puede ser? ¿Otra vez con adenina o arranca con la segunda? Con la citosina, en mi ejemplo. Oh, muchachos. Adenina, timina, citosina y guanina. Apúntenlas. Adenina, guanina, timina y citosina. Un ejemplo. La siguiente cadena que se pega a esas 4, ¿arranca con adenina o arranca con la segunda? Con timina. La tercera, citosina. Y la última. Y entonces, ¿dónde comienzan nuevamente? Después que ha pasado por esos 4 inicios. Arranca con la segunda. Correcto. Y vuelve y juega. Correcto. Y la tercera, por decir así, ¿con cuánto? Y la última arrancaría ¿con cuántos pasos está arrancando cada una?
Puede ser el que termine con que termine, no, es el orden en que va pegándole. Ahora, el mismo, siempre va a ser el mismo, el gen va a ser el mismo. Simplemente va a tener esto con esa elongación, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso que tenemos 4 bases nitrogenadas, ¿cuántas posibles cadenas de uniones codónicas se nos van a presentar? ¿Cuántas? Multi. Correcto. Y entonces, ¿cuántas les da ese número? ¿Pero cuántas son? ¿Cuánto puede ser el número? Millones. De millones, o sea, millones. Las combinaciones posibles que se dan. ¿De acuerdo? En esta etapa de terminación. Y cuando se termina, si empezamos con la polimerasa que trae toda la información, existe una que es a la inversa. Correcto. Que cuando se dice inversa, ¿qué quiere decir? Que reinicia proceso otra vez a las fases iniciales. Y solo estamos hablando de una sola etapa. O sea que imagínense en la etapa 2 y la etapa 3 final. ¿Cuántos aminoácidos creen que pueden haber ahí? En esa cadena. En la etapa de transcripción, por ejemplo. ¿Y cuántas? Hay un cuadrito que no sé si lo dejé todavía para no asustarlos, del enredo que se forma en eso. Lo van a ver al final. Maduración. Etapa precursora. ¿En qué consiste eso? Es donde entran las células procarióticas o eucarióticas o eucariotas o eucarióticas, como se les dice, que se encargan de llevar el ARN mensajero. Y ellas son las que van a ayudar a madurar ese ARN y para llevarlo a ADN. Sí, en esta etapa de maduración. Ahora pregunta, doctores, en esta etapa de maduración, ¿se puede dar una alteración o modificación genética? No, no, aquí sin cortarla, sin cortar. No, no se imaginen que lo está cortando. La pregunta es, ¿se puede dar una modificación? ¿Por qué, doctor? Defiéndame eso. Don Érico. Una ahí. Dos. Mutación, no estoy hablando. Modificación, acuerdo. Que la polimerasa no dio la suficiente cantidad desde el principio. ¿De acuerdo? La polimerasa tiene que estar presente en todas los procesos, porque a partir de ellas que comienza la síntesis. Si no tenemos la síntesis, entonces aquí no se llegaría. ¿De acuerdo? Entonces, en esta etapa podemos enfrentar una parte de maduración. La etapa de maduración es lo que se llama, ahora sí entra lo tuyo, doctora, corte y empalme. Pero antes de que tú vayas a lo que me dijiste al principio, corte, primero te que hacer una maduración, que es la conversión del núcleo celular, que se presenta aquí, bien sea pues del ADN al ARN mensajero. ¿De acuerdo? Aquí en esta etapa están simplemente reagrupándose. Y en esta reagrupación puede haber la modificación. ¿De acuerdo? En esta etapa genética y cromosómica. Ya cuando se han establecido, ahí sí entra el corte
¿Para qué se da el corte? Para tener ya la secuencia definida, ¿de qué? ¿Secuencia de qué? Correcto. ¿Está de acuerdo? ¿De acuerdo, doctores? Entonces, en este orden de ideas, al principio decíamos, pero ¿por qué las células eucariotas ingresan, no ingresan? Es porque ellas interfieren aportando los diferentes tipos de ARN receptivo, mensajero y transcriptor, que son 3 ARNs. Ah, están regadas y lo que hace ella es reagrupar. No, se encargan de reagrupar. Traducción. Imagínense que apenas salimos del primer proceso, entra la segunda etapa, donde está la síntesis proteínica. Aquí, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es donde el ARN mensajero de la etapa anterior, que ya viene definido, es donde ya empieza a transmitir la nueva conformación de la nueva cadena. Correcto. Y esa nueva conformación hace que exista una etapa que se llama traducción. ¿Y cómo entenderíamos qué es la traducción? El cambio. Correcto. Y entonces, a partir de aquí podemos comenzar un nuevo proceso. Piensen, doctores, a partir de acá, un nuevo proceso de síntesis de ADN, ARN. ¿O qué pasa? ¿Qué pasa aquí con la polimerasa? ¿Continúa vigente? ¿O ya la polimerasa no interviene acá? Doctor, ¿usted qué opina? Aquí sí. Aquí ya no entra porque ya está conformado de atrás. ¿Qué es lo que está haciendo? Ajuste. Aquí lo que está haciendo es ajustando ya realmente en la nueva cadena que se viene para formar las proteínas. ¿Y qué creen entonces? Por eso nosotros al principio decíamos, ¿nosotros somos qué, proteínas o no somos proteínas? Somos proteínas. Por eso somos comestibles. Aquí están diciendo que somos comestibles de varias formas. Yo no estoy pensando en eso, doctor. Ok. No. Bueno. Aquí, muchachos, este cuadrito es el cuadrito de combinaciones posibles. ¿Qué pasa cuando se unen 3 codones? ¿Qué pasa cuando se juntan 4? ¿Qué más? Oligopéptidos. Miren esta cadena. ¿Hay modificación? Observen la tercera, la A, que es adenina. Miren, 3, 4, 2, 2, 2, 2. Esta combinación solo es de la adenina. Con ese cuadro les quiero mostrar a ustedes es que calcular cuántos procesos se dan, no sean de 64, no sean de 16, no, es de millones. ¿Por qué? Porque cada una de ellas, a su vez, presenta diferentes combinaciones internas de ajustes bioquímicos y solo una cadena. Entonces yo les decía, tenemos el ejemplo que les colocaba al principio, que comenzamos con una y seguíamos con la otra. Entre esta y esta pueden ocurrir ¿cuántos procesos? Diferentes. Miren que entre esta y esta perfectamente pueden haber 24, 30 solo procesos entre estas dos, sin contar las siguientes. Ese es el cuadro genético y es el que manipula un genetista. En Colombia, genetistas son muy pocos. Se cuentan con los dedos.
porque tiene que ser uno muy curioso para ponerse a contar y combinar eso. Espero que aquí surja un genetista, ¿no? Muy bien. Entonces, al final del ejercicio, ¿qué son los genes? Las unidades de almacenamiento de información genética que transportan ¿qué? Toda la información para que la proteína se conforme. ¿De acuerdo? 23 pares. ¿Quién da el sexo? Ya. ¿La mujer qué? Correcto. Entonces, si el hombre solo tiene hombres, hijos, ¿es porque es dominante o es recesivo? Y si tuvo niñas, hijas, entonces ¿quién es la dominante? Cuando usted habla de dominante, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene más fuerza? ¿De ganar? Ujú. ¿Qué entendería usted, doctor? Ajá. Entonces, si es la pareja y se supone que el que da el sexo es el hombre y tuvo puras mujeres, entonces, ¿qué quiso decir ahí? ¿Que dominaba qué? ¿Qué alelo y qué cromosoma dominaba ahí para que un hombre tenga hijas? Ya. ¿De acuerdo? ¿Entendido la pregunta? Entonces, Isa, ¿cuántas hermanas tienes tú? ¿Tú tienes hermanas? Un hermano. Ya. ¿50 y 50? ¿Se la pone usted? ¿Quién cree que dominó ahí? Si quien le sigue a usted es un hermano. Hermano. Ya. Si fuera a tener una otra hermanito, otra hermanita, ¿qué cree que sería? ¿Hermano o hermana? En ese orden de ideas sería una hermana. Guadalupe, dime cómo estás. ¿Hermanos o hermanas? Un hermano y una hermana. O sea, hay dos mujeres y un hombre. ¿Quién domina ahí? Uno, el mayor es un hombre. Luego sigues tú y luego otra hermanita. Ok. ¿Quién dominó ahí? ¿Tu madre o tu padre? ¿Tú pensarás que tu mamá? El cromosoma de que el papá. El hombre. Correcto. Del hombre. Entonces, es aquí cuando se da la dominancia. Su merced. ¿Cómo cree que fue en su caso? ¿Papá o mamá? Papi. Ya. O sea que. Ujú. Eric, en su caso, ¿usted qué va así? Sí, 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 sí. Ok. Buena pregunta. ¿Pero quién puso el sexo? El hombre. Sí. Y trillizo, entonces, ¿qué quiere decir? Que domina más el hombre. Que tuvo dos hombres y una mujer. Correcto. Correcto. Dominancia. Mm, mm. No. No, 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 papi, no puede. Yo te imagino uno, bueno, ya sabe, pues, papi, tú ya.
En biotecnología. Sí se puede en biotecnología hacerlo. En insemización, sí. Sí. ¿Se acuerdan que les dije? Esa combinación eran millonarios de millones. 3.000 millones de bases de nucleótidos, lo que conforma una cadena de ADN nuestra. Sí, es computarizado con juego. Antes era una investigación somera, una investigación que le apuntaban esbozos. Antes fueron esbozos, así se dice, esbozos. Hasta que ya definieron, completamos la cadena. Eso es una cosa brava. Ok. Cada gen funciona. ¿Cuántos genes tiene el cuerpo humano? ¿Cuántos genes? ¿Cuántos genes? 300.000 millones. Más o menos. Más o menos, por ahí mismo. Más o menos. Si le estoy mostrando anterior que tenemos más de 3.000 millones de combinaciones, ¿cuántos pueden ser? Los genes. Muchísimos. Y cada uno de ellos tiene una función específica. Y eso ya está identificado. Por eso es que en la biotecnología médica, lo que se busca es ya manipular el gen que tiene la predisposición para el cáncer, el gen que tiene la predisposición para la leucemia. Ubicándolos y modificándolos, no nacería cáncer, no habría leucemia. Esa es la biotecnología. ¿Qué pasa? Es un programa. Eso, hay una película que les recomiendo que la vean. ¿Cuál se llama? ¿Acuerda? A ver un momentico si se acuerda. Vean réplicas. Una es réplicas. Yo recomiendo réplicas. No, esta tocó otra. Ah, no. Yo prefiero el método antiguo. Ante la biotecnología, yo prefiero el método antiguo. Ya. Sí. ¿Qué tal uno pues manipulando? Tin, 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 y ya. Ah, no, tampoco. Muy bien. Esto es como las cositas, dime, mijo. Sí. La biotecnología, sí. Vea, papito, sí, permíteme, doctora. Si su pregunta era porque quiere hacerse alguna modificación, le explico. Oh, ¿pero usted qué? ¿A estas alturas del paseo? No. Que ella dice que a estas alturas del paseo se puede modificar ella. Bueno, muchachos, estos genes, la parte genética, vienen en pares. Entonces, si venimos en pares, muchachos, la combinación
de pares genéticas se puede modificar si se identifica el par que se quiere alterar. Ojo con esto. Y eso es lo que un conjunto de genes origina ¿qué? El genoma humano. El conjunto de genes es lo que llamamos nosotros el genoma humano. Por eso cuando usted escucha hablar, se identificó el genoma humano. Es que identificaron la combinación de pares y se puede alterar. Esta parte genética tiene mucho que ver con la biotecnología. Ahí tenemos la historia, esta la dejaré, cómo comenzaron con Gregor Mendel y luego un botánico fue el que definió prácticamente las bases de la genética, un botánico, viendo el desarrollo de las plantas. Las mutaciones son alteraciones o cambios de gen, ¿de acuerdo? Entonces, esas mutaciones generan algunas enfermedades. Enfermedad de Pompe, anemia drepanocítica, mutaciones de las más simples, color de los ojos, bicromía, correcto, o ya alteraciones. El problema de esto, muchachos, es que el nivel de vida, o el nivel de vida de las personas que presentan alteraciones o mutaciones genéticas es muy corto. Sí. Biocromía. Por eso no tienen visión 20/20. Yo veo una luz, está lejos y ¡pum! Le pasó el carro encima. Porque no pueden ver de noche, ceguera nocturna. Pasa eso. Está bien, pero le jode, está jodido, ta, 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 ta. No. Ah, ya ustedes. Pero sigue funcionando bien. Y no tiene presión arterial alta, elevada y nada. Ese es el axioma en medicina. Si está bien, déjelo quieto. No me pongan a torear. ¿Para qué? Si toda la vida ha funcionado así, ¿para qué? Se van a poner a torearlo. Le garantizo que torean a ese paciente. No se pongan a joder, muchachos. No, no, no. La displasia ya es una alteración de por sí. No es genética. Se puede presentar. Normalmente las primerizas porque pues está forzando ahí algún cuerpo extraño que está generando un peso y entonces hace que haya la displasia. Pero no es que sea una alteración así y que ya genéticamente no. El problema es que muchas damas, después de ser primerizas, ¿cómo quedan después del parto? Hay amplitud de caderas. ¿De acuerdo? Muy bien. Los genes, dice, pregunta acá que se puede transmitir una enfermedad mental. Sí. ¿Cómo? La información genética de una enfermedad mental se puede transmitir. Sí. ¿La qué? La esquizofrenia es adquirida, pero ya hay algunas referencias que hablan de que tiene alguna incidencia familiar. Sí, sí, algunos ya hay unas referencias. No es que sean transmitibles, se desarrollan, la gran mayoría se desarrollan. Puede que lo traigan a nivel recesiva, pero factores externos se vuelven gatillantes para ser estimulantes para que se potencialice o se desarrolle. Silencio, muchachos. No, si está bien, si sabe manejar las cosas, no. Pero pues uno, si es sensible, que está viendo con un loquito al lado, como se dice vulgarmente,
Alguna costumbre adquiere. Pues yo conozco médicos y algunos por graduarse y otros por estudiar que les da eso. Silencio, muchachos. Ambos tienen la deficiencia. No, los dos. Normalmente, este tipo de enfermedades, de mutaciones, alteraciones genéticas, que se altera el código genético, que es el que seguimos ahora, se llaman enfermedades huérfanas. ¿De acuerdo? Tengan presente ese nombre, enfermedades huérfanas. Y es ahí donde el periodo de vida de las mutaciones y las alteraciones es corto. Ahora, ¿quién determina y quién detecta la deficiencia de una enfermedad huérfana o quién detecta la deficiencia cromosómica? El pediatra. Lastimosamente, cuando los padres, en sus procesos de iniciación de padres, cuando están controlando el bebé, es el pediatra. Por eso hoy en día en pediatría tenemos neonatología y puericultura, ¿correcto? 3 subespecialidades. Pediatría es una especialidad eh, y las otras 2 son subespecialidades, ¿correcto? Y estas especialidades médicas, las subespecialidades, son todavía más escasas en Colombia, son las que se están encargando de detectar esos casos. Tienen que tener mucho conocimiento de genética, porque estas enfermedades de alteraciones eh, metabólicas, de alteraciones de nucleóticos y genómicas, llamémoslo aquí, porque aquí ya dejamos de ser cromosomas, sino del genoma, las detecta estas personas a temprana edad. El periodo de vida de estos chicos es 12, 7, 8 años, 10 años, un año. Es corto, el periodo de vida es corto. Entonces, esas personas, esas subespecialidades, son las que se encargan de estudiar el código genético. ¿Y el qué es el código genético? Son las reglas que se manejan a nivel de genética de cómo se debe empezar y cómo se debe terminar. Es la traducción de la secuencia de las bases purínicas. Ese es el código genético. Si hay una alteración del código genético de esa secuencia de bases purínicas, tenemos mutación. Y eso es común en todos los seres vivos. ¿De acuerdo? Por eso es que somos diferentes. No existe un código genético único. Si hubiese un código humano genético único, todos seríamos iguales. Ok. Bueno, esa secuencia, ese código es lo que determina la relación de la secuencia. ¿Qué relación puede haber entre un código y un código? Entre un genoma y un genoma. ¿Qué relación hay? El uno transmite y el otro recibe. El que recibe vuelve y transmite, como las neuronas, comunicación, como la sinapsis, con la sinapsis, ¿de acuerdo? Esa es la relación que hay detrás. Las bacterias pueden hacerlas, pero más que bacterias, Eric, son los virus. Por eso es que tenemos el código del COVID-19, que ya no hablamos de código de SARS, sino que ya hablamos de qué tipo de COVID. ¿Cuál? Delta. Y ya el Delta se está apareciendo que ya hay otro mucho más agresivo. Sí. No, no se dice gamma. Ahí son como, hay como 10, 12 variantes de COVID. Son los virus, muchachos, los que tienen esa peculiaridad de alterar la secuencia genética de ellos. Por eso es que no se le ha podido pegar a las patologías virales. Por eso el VIH no se ha podido curar. Se controla porque identificamos las bases genéticas del virus y lo tenemos controlado en su etapa de enlogación, pero no la tenemos definida, porque cuando ellos pasan la fase de terminación, ¿qué pasa con ese virus de VIH? Ha mutado diferente. Es la mutación.
algún... Aquí un compañero pregunta que qué diferencia hay con los virus como la influenza, por ejemplo, la de la gripa. Hay gripas que a unas personas no les da tan fuerte como a otras, que los manda de cama y hospitalización. El virus de la influenza es un virus leve, controlable, que se modificó, se identificó en su etapa de elongación y en la etapa de terminación lo tenemos controlado. Pero virus de secuencia genética, como VIH, COVID, herpes, ay, se me escapó la que da el brote, piquiña, varicela. Usted, permíteme, usted puede estar vacunado contra la varicela, pues está vacunado contra la cepa número 1 de varicela. Hay personas vacunadas y les ha dado varicela. Hay personas vacunadas con COVID y les ha dado COVID. Conclusión, ¿las vacunas sirven o no sirven? Sirven para generar ¿qué? Inmunidad, anticuerpos, pero no te está garantizando. Correcto. Entonces, esa es la pelea que hay con este sistema genético, que es que son los virus que no se les puede todavía identificar la secuencia genética, a diferencia de nosotros los humanos que ya tenemos identificada la secuencia, ¿de acuerdo? Cromosómica y todo. En los virus no. Esa cualidad que tienen los virus de modificarse y no permitir que su código genético y se pueda identificar la secuencia de sus nucleótidos, esa secuencia, esa alteración que tienen los virus es lo que se llama resistencia. ¿De acuerdo? En bioquímica, resistencia. No las bacterias, son los virus. Las bacterias se controlan. Lo que no se controla son los virus. Por eso el temor de la OMS a raíz de esta pandemia es que pueda surgir otra mucho más agresiva donde no hay antibióticos. Miren, eso fue tan especulativo que estábamos utilizando antiparasitarios. La ivermectina, estamos utilizando antiparasitarios para contrarrestar un virus. Y la ivermectina, ningún medicamento hasta este momento ha dado con el chiste para el COVID. Y si no pudimos con el primero, ahora imagínense con las variedades o variaciones como la Delta, que se supone que es más agresiva. Mientras la una era transmisión 1-1, Delta es transmisión 1-8. No, ¿qué lo determina? Es la capacidad que tiene ese virus de resistencia. Ajeno independiente, la resistencia que tenga el virus. Por eso los virus no se controlan. Los virus se controlan, perdón, no se curan. Las bacterias se curan. No puede curar bacterias. Correcto, el virus tiene una secuencia de nucleótidos que no hemos identificado. Ese código genético no lo hemos podido identificar. ¿Claro hasta aquí? Y por último, las bases nitrogenadas de los virus, las bases nitrogenadas nuestras, ¿dónde se alojan? ¿Quién las lleva? El ARN mensajero. Los virus también tienen el mismo comportamiento de ADN y ARN mensajero. Entonces, una especialidad también médica es virología. Yo digo, dime doctora. Si esa persona presentó resistencia al VIH, ¿cómo? Tiene que tener alguna modificación en el caso de su sistema ARN mensajero que prácticamente tiene su secuencia identificada y defensiva. Inmunológicamente. Hay personas que son portadoras del virus, pero no están enfermas. Se llama asintomáticas, ¿correcto?
Y hay personas que se les manifiesta la sintomatología. Esa persona lo más seguro es que es asintomática, no es contagiosa. Y entonces se le mira la razón, es porque es asintomática estando expuesta. Porque es asintomática teniéndolo. Porque no se le ha desarrollado. Pero ojalá. Yo pienso que el primero que logre pegarle al cáncer, al VIH, leucemia, se dispara. Económicamente la gana. El primero que procede. Pero el día que le pegue, cuando se le pegue, miren, hoy en día en farmacología, muchachos, para terminar esta parte, muchachos, en genética, buen día. Tranquilo, no se preocupe. Ok, para terminar, en esta parte, muchachos, y volviendo al tema que hablamos de los virus, si ustedes me logran identificar la secuencia, futuros doctores, codónica y genómica, ustedes están controlando la gran mayoría de las patologías presentes en el humano. Es un axioma médico. Si ustedes logran controlar la parte genómica y viral, ustedes controlan la no incidencia de la enfermedad. Por ahora, esas películas que muestran de virus y no sé qué de última generación, es cierto. Un virus puede desencadenar alteraciones. Tenemos un virus que devora y se alimenta en el cuerpo humano de la carne, de la sangre. Y se va deteriorando, va comiéndose la carne humana. Y empieza a nivel cerebral. Eso es cierto. O sea, no estamos lejos, no estamos lejos. Bajar un poquito a eso. Sí, sí, en resumido sí, pero no estamos lejos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La circosis que se da, la circosis que se da a nivel cerebral, parásito. Eso es transmisión por el cerdo. El parásito que transmite circosis. La circosis que da a nivel de cerebro es una bacteria, un parásito que la transmite la carne de cerdo y actúa. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha podido curar el herpes? Porque el herpes se aloja a nivel ganglionar y entonces no hay medicamento ni antibiótico ni antiviral que llegue allá hasta este momento. Se estimula. Sí, ganglios linfáticos. ¿Qué hace que una persona, todo el mundo que le dio herpes, le ya quedó matriculado de por vida? Exacto. ¿Qué hace que le aparezca o no le aparezca? La estimulación. ¿Estimulación como qué? En el caso de las mujeres, factores hormonales, el sol, estrés, potencializan. No han podido. No se ha podido. Virus de varicela, zóster. Es que el zóster es una varicela. El herpes es una varicela. Son hermanitos. La varicela y el herpes son primo hermanos. Por eso se llama virus varicela zóster, virus de varicela, virus herpes 1, virus herpes 2. Era la definición. Hoy en día, muchachos, el virus del herpes está dentro de esta cadena de nucleótidos que no se han podido identificar. Quien tiene herpes tendrá herpes. No, no, es diferente. No se ha podido controlar. Muta.
dentro a nivel vejigal y ahí se queda. El ébola no se ha controlado. El ébola no se ha podido controlar. A nivel ganglionar también. Entonces, el ébola no se puede controlar. Antrax, que se está utilizando, mal utilizada a nivel militar. Es un gas que viene de un virus, correcto, que viene de un virus. Sí. Se reproduce, lo mezclan con gas, lo tiran al aire, se reproduce con el oxígeno y ataca. Eso se llama la parte biológica. Y eso es bioquímica, manejar eso. Muchachos, ya les mando la presentación. No olviden mandarme listados. Y bueno, para mandarle los temas de exposición. Foto, muchachos, foto. ¿Ah? Foto acá. Una foto. ¿Cómo? Necesito una foto aquí en el salón. ¿No? No, los que están definidos ya. Salomé, amor. Señor. A ver, Salomé, amor. Señor. Ya que se dejaron ver todos para poner la foto. Sí, la compañera que apenas le prendió el computador, que apenas se despertó, también puede salir en la foto. Salomé, toma una foto panorámica, porfis. Dale, ¿Qué le, profesor. qué le pasa a Isabela Quintero? ¿Le está picando? ¿Qué tiene? ¿El malestar? ¿Está malita? No, profe, me estoy riendo. Ah, ya. Aproveche que están todos. Mire, mire, para yo ponerles el número. Se busca, se busca. Mira Juan Esteban, mira Víctor. Camila, ¿cómo se mire? Isabela García, ¿por qué tan preocupada? Póngale color, mija. Ah, vio que es diferente una sonrisa. Una foto natural, no una así. Listo, Profe, muchachos. le mando Feliz fin de semana. Porten juiciosos, sean fértiles y fecundos. profe, Muy Gracias, fértiles y profe. fecundos. Estés bien. Chao. profe, Salomé, mándame la foto. te lo mando por... Chao, profe. Al interno, Salomé, que no te copié. Dale, profe. Chao.